continuar entonces con la segunda parte de esta serie que hemos aperturado, los roles de la familia cristiana. Hemos visto el sometimiento mutuo, que era un rol que tenía que cumplir tanto el esposo, la esposa, los padres y también los hijos. Y hemos hablado también acerca del rol de las esposas. Ahora vamos a entrar a hablar, a detallar sobre el rol de los esposos. Vamos a ir a la Biblia, por favor, Efesios capítulo 5, verso 23. Efesios 5, 23. Rápidamente, este es el punto número 3. El rol de los esposos. Gloria a Jesús. Dios bendiga también aquí está con nosotros Mona María, con sus hijos. Dios bendiga su vida. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Aleluya. Que gozo tenerlo aquí en la casa de Dios. Dios bendiga a todos los hermanos también que están ahí conectados a través de las redes sociales. Efesios 5:23, la palabra siempre se lee para la gloria del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Ya hemos orado, hermanos. Vamos a meditar entonces el rol de los esposos. El marido es cabeza de la mujer, y la cabeza sirve para pensar, ¿verdad? Dios ha establecido a la familia como núcleo de la sociedad. Eso hemos mencionado ya. Cada familia tiene que tener entonces alguien quien lo dirija, y en este caso es el esposo el que va a tomar las decisiones importantes, obviamente en comunión junto con la esposa y con los hijos, pero es el esposo al final quien toma la decisión, porque él es responsable, sea para bien o sea para mal. Él tiene que entender que es la cabeza y que todas las decisiones que él va a tomar van a afectar a su familia, a los seres que él ama. Por eso el marido tiene que siempre pensar bien, siempre tiene que encomendarse al Señor, pedirle la dirección para que sea Él quien lo instruya, y todas las cosas que haga o que pretenda hacer, hermanos, sea, hermanos, encaminado, dirigido, respaldado por el Señor, para que tanto la esposa como los hijos, hermanos, puedan gozar de un bienestar en el hogar. Dios ha asignado al esposo esta responsabilidad de ser cabeza, hermanos, de la familia. Efesios capítulo 6, verso 4, quisiéramos recordar también que hemos lecturado Efesios 6, 4. Por favor, vamos a Efesios 6, 4. Dice de la siguiente manera: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El padre es el que pone, hermano, la disciplina, el que pone la autoridad en casa. Por eso tiene que ser bien sabio. Tampoco puede estar, hermano, castigando, golpeando a los hijos como él quiere, o gritando a la esposa, sino que tiene que tratarlo, hermano, como un buen esposo, amonestarle en el amor del Señor. Su autoridad que él tiene como esposo tiene que ejercer, hermanos, amor, tiene que ejercer amabilidad, consideración, sobre todo a la esposa, recordando que las esposas son las que más trabajan. Por más que nosotros los esposos estemos trabajando en una empresa afuera, en el hogar, hermanos, las 24 horas del día siempre hay algo que hacer en la casa. El esposo tiene que tener esa consideración siempre para con su esposa, siempre para con la familia, entendiendo que, hermanos, en el hogar hay muchas cosas que se tienen que hacer y realizar. Vamos a ir a Efesios 5, 4, por favor. Efesios 5, 4 dice lo siguiente, esto es para los esposos. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino bien acciones de gracia. Los esposos no pueden ser agresivos, por más que de repente tengan la razón, porque a veces pasan cosas en los hogares, sino que tienen que hablar con palabras, hermanos, de amor, de consideración a las esposas, a los hijos, tratándolos bien, porque hay algunos esposos que insultan, hermanos, a los hijos. A veces con una palabra que el esposo, hermano, da, a veces
hiere el corazón de los hijos o de la esposa. Por eso que el esposo tiene que recordar que la mujer es como un vaso frágil, tratarla, hermano, con toda docilidad, con todo amor, con todo cariño, porque recuerde que es su propio cuerpo. También recordar que sus hijos son aquellos que le van a cuidar. Por eso que no puede usar palabras deshonestas, no puede usar insultos en casa, no puede hablar malas palabras, porque eso van a mirar sus hijos, sino que tiene que tratar a su esposa, hermano, con todo cariño, con todo respeto, con todo amor, apreciarla para que sus hijos puedan ver realmente, hermano, cómo es que se trata a una mujer, y así mismo sus hijos también sepan tratar a sus esposas, y si son mujeres, sus hijas también sepan qué es lo que van a esperar en el día que se casen, para que no se dejen, hermanos, de repente de sus esposos que lo insulten, que lo golpeen, porque si su hija, si es mujer, ve que el padre a su madre la insulta, la golpea, entonces ella va a pensar que es algo natural, que el día que se case también su esposo va a hacer con ella lo que también ha visto que su padre ha hecho con su madre. Por eso que el esposo tiene que tener siempre en su mente, en su cabeza eso, cualquier cosa que haga, cualquier palabra que haga, cualquier acción que tome, va a tener una repercusión. El esposo siempre como cabeza tiene que pensar bastante para, hermano, no dejar, hermano, lugar al diablo que pueda, hermano, manchar la memoria de sus hijos y también de su esposa. El esposo tiene una gran responsabilidad mayor que la de la esposa, porque recuerda que cada decisión que va a tomar va a afectar a toda la familia. Tiene que ser responsable por lo que Dios lo ha dado como cabeza de la mujer. Y esto incluye, a ver, cuáles son las responsabilidades entonces del esposo, ya que dice el texto que hemos lecturado 5:23, que es la cabeza de la mujer. Vamos a ver cuál es la responsabilidad entonces del esposo. Punto número 1, todos los esposos tienen que tener o dar provisión a las necesidades. Escuche bien, porque siempre en todo hogar hay necesidades, diferentes tipos de necesidades. El esposo es el que va a proveer a todas las necesidades. ¿Qué necesidades? Bueno, anota. 1, necesidades espirituales. 2, domésticas. 3, intelectuales. Vuelvo a repetir, los esposos tienen la responsabilidad de dar la provisión de las necesidades. 1, espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que el esposo tiene que enseñar a la esposa y a los hijos a orar, tiene que enseñar a leer la palabra de Dios, tiene que inculcar los valores de respeto cristiano, tiene que cumplir las necesidades que hay domésticas en el hogar, como son de repente buena cama para los hijos, para que puedan descansar bien, sillones donde puedan sentarse, un escritorio, todas las necesidades domésticas. No diga ustedes mucho piden, ustedes solamente piden y piden. Recuerde, esposo, es su responsabilidad como esposo. Usted buscó una esposa, usted tuvo hijos y usted tiene el deber de dar o satisfacer todas las necesidades que se necesitan. El hijo necesita un buen lugar donde estudiar, necesita de repente también, en cuanto a cosas domésticas, ¿qué pueden necesitar? Bueno, si son niños, obviamente juguetes para que puedan jugar. Si son grandes, de repente, algunos aparatos como computadoras para que puedan estudiar. Aquí entran a tallar las necesidades intelectuales. Hay que pensar que vamos a poner a nuestro hijo en un colegio que le enseñe bien, no en cualquier colegio, porque usted sabe que todos los colegios lamentablemente, no debería ser así, pero lamentablemente no son iguales. Por eso hay que buscar mientras hay la posibilidad de buscar un buen colegio, que de repente nos va a costar más como padres, pero con el amor que tengo a mis hijos, tengo que esforzarme para poder darles la mejor educación, y ellos de repente mañana más tarde, cuando sean profesionales, también pueden ayudarles en necesidades. Entonces es mi responsabilidad como padre brindarle esas necesidades, satisfacer esas necesidades tanto espirituales, domésticas e intelectuales. Espirituales para el alma y el espíritu, domésticas en el hogar e intelectuales en lo que corresponde a los estudios. Todo eso no lo hace la mujer, todo eso es responsabilidad del varón. Por eso que el padre tiene que poderse fajarse bien los pantalones y trabajar, porque para eso, hermanos, es esposo, tiene que trabajar, tiene que tener, por ejemplo, los que se van a casar tienen que tener un fondo, los esposos
no tienen dónde vivir, ¿cómo se van a casar? Quieren casarse, pero no tienen de repente ni para celebrar la boda. ¿Cómo lo es? Es deber, responsabilidad del esposo, ¿no? Una cosa es querer, pero otra cosa es si vas a poder solventar, sustentar un hogar. Recuerde que tú eres responsable de cubrir todas esas necesidades. La esposa es en el cuidado del hogar, de los hijos, y tú como esposo tienes que tener la responsabilidad de primero satisfacer las necesidades espirituales. Orar junto a tu esposa para que tus hijos vean y también puedan orar contigo. Enseñarle la palabra de Dios. Es el esposo quien enseña a la esposa y a los hijos la palabra de Dios. Es cosa que no sucede en muchos hogares cristianos y eso está mal. Una de las responsabilidades de los esposos es que tiene que ser sacerdote en su hogar, sacerdote en su casa. Tiene que enseñar a su esposa y a sus hijos la palabra de Dios, porque aquí en el culto solamente se predica como máximo a veces una hora, y una hora no es nada, hermano, con tantas cosas que hay que aprender de la Biblia. Por eso que el esposo no solamente diga, bueno, voy a trabajar y listo, ya se acabó el dinero y se acabó mi responsabilidad. No, el esposo trabaja, sostiene, luego viene, estudia la palabra de Dios, aprende para que pueda enseñar también a su esposa, que pueda enseñar a sus hijos. ¿Para qué? Para satisfacer esas necesidades espirituales que necesita un hogar para que le vaya bien. Primero satisface las necesidades espirituales, luego las domésticas, las que hay en casa. De repente faltan cosas que comprar en casa, hay que comprarlas, pues, hermano. Usted sabe que las mujeres, ¿con qué cocinan? A ver, las mujeres cocinan con ollas de aluminio, ¿verdad? Usted sabe, esposo, que el aluminio da cáncer. ¿Sabía o no sabía? Hoy la ciencia ha descubierto que el aluminio da cáncer. Por eso que ahora se vende ollas de acero, ¿no? Usted, pero mucho cuesta. Pero si puedes, hágalo, porque es por el bien y la salud de su esposa, de sus hijos y de usted mismo, ¿no? Tampoco vamos a comprar lujo, pero lo que se puede hacer en la medida posible. El esposo tiene la responsabilidad de satisfacer todas las necesidades que tiene que tener un hogar. Un patio, por ejemplo, donde los niños puedan disfrutar, puedan correr, puedan estar. Una biblioteca donde puedan estudiar, ¿no? Cosas en el hogar. Usted sabe que las mujeres son detallistas, ¿no? Los maridos siempre dicen, no hay. Entonces, siempre hay que suplir en la medida que se pueda, ¿no? Tampoco gastando todo, sino porque el esposo no puede tampoco despilfarrar todo. El esposo tiene que sopesar. Por eso que es la cabeza piensa, tiene que guardar para tiempos de crisis. No sabemos qué pueda pasar. Tiene que ser, hermano, como una balanza, estar ahí, medir todo, controlar todo. Pero tampoco, hermano, ser un tacaño o alguien que, hermano, como le llaman las personas, agarrado, que no quiere dar. Es su familia, es tu familia, y tienes que satisfacer todas las necesidades que haya. Recuerden, necesidades, no caprichos. No son las mismas cosas. Las necesidades es obligación del esposo que satisfaga. Y las intelectuales también. Importante que los hijos estudien. ¿Ok? Entonces, punto número 1. Proveer las necesidades espirituales, domésticas e intelectuales. Punto número 1. Provisión. Rol del esposo, el rol de provisión. Él es el que provee, no es la esposa la que provee. Falta leche, falta cacho, falta vitaminas, el esposo tiene que comprarla. No espere que la esposa todavía se enferme y recién el doctor le esté recetando, usted tiene que comprarla. Así esté sana, usted haga un chequeo, cuide a su esposa, cuide a sus hijos, compre vitamina, trate de lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque nada se va a llevar, nada trajo, nada se va a llevar, pero siempre pensando, guardando siempre para tiempo de crisis, porque los tiempos de crisis siempre van a llegar. Por eso que ser esposo no es criar hijos, ser esposo es ser cabeza. Tiene que pensar bastante en todas las cosas que puedan suceder, ¿no? Y cuando suceda algo, uno ya está listo, ya preparado para todo lo que pueda pasar. No a última hora pensar que uno va a hacer. El esposo es cabeza, la cabeza
piensa. Todos los que se quieren casar tienen que pensar bien en todo lo que se va a hacer. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ver Efesios 5, 23 al 24. Perdón, Génesis 3, 17. Vamos a lecturar. Génesis 3, 17 al 19. Para proveer uno tiene que trabajar. Ningún haragán, ningún ocioso va a poder proveer. Y la Biblia nos manda a los esposos a trabajar, no a la mujer, es al varón. Dice ahí, Génesis capítulo 3. Aquí no hay ningún esposo que no trabaje, no todos trabajan. Que no trabaja, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 3, 17. Dice, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con dolor, porque trabajar duele, cuesta, cansa, suda, sufre, con dolor. ¿Qué más? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente vas a tener que llevar provisión a tu hogar. No te va a llegar, hermano, sentado en casa. Tienes que salir a buscar trabajo. Es tu responsabilidad proveer, y para eso tienes que trabajar. Que te sientes cansado, pues ese es tu trabajo, es tu deber como varón, el proveer. Eres tú el que lleva el dinero a casa. No es el deber de la mujer, es el deber del varón. Es más, 1 Timoteo 5:8. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 5:8. Así que los varones que no quieren trabajar, cuidado. Las jovencitas ni lo miren, por favor. ¿No? ¿Te quieres casar conmigo? A ver, ¿tienes casa? No, descartado. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Tienes dinero para poder mantenerme? No, descartado. Porque después vienen las peleas, vienen los pleitos. A ver, ¿qué dice 1 Timoteo 5:8? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A ver, eso sí está fuerte. ¿Cómo así? Todo varón que no provee en su hogar ha negado la fe. Que puede ser pastor, que puede ser evangelista, que puede ser ministro de alabanza, quien sea, tiene que trabajar. Porque el que no trabaja, dice la Biblia, que no cobra. Y si es esposo, tiene el deber de proveer. Salvo aquellos siervos que el Señor los llama a tiempo completo y es Dios que le va a proveer. Pero si Dios no te ha llamado para tiempo completo, tú tienes que trabajar. No me vengas a decir que soy pastor, que soy evangelista. No, Señor, aquí la Biblia dice: el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Es en vano, en otras palabras, su conversión. Porque es imposible que un varón no provea, un hijo de Dios no provea para su hogar. El varón siempre tiene que proveer. ¿Ok? Entonces, la primera responsabilidad, el primer rol del varón es la provisión. A ver, varones, ¿qué provisión? Hay 3 tipos de provisiones que tiene que dar. ¿Cuáles son, Pablo? Número 1. ¿Provisión qué? Espiritual. 2. Doméstica. 3. Intelectual. Esa es responsabilidad de nosotros los varones. ¿Ok? Espiritual, doméstica e intelectual. Eres responsable de dar todas esas provisiones. Y no diga, no me alcanza. No, tenemos que trabajar.
Dios provee, Dios, hermano, bendice. La Biblia dice que Dios es un Dios que bendice honestamente. Así que sometámonos a Dios para que podamos proveer como se debe al hogar, para proveer a nuestra esposa, a nuestros hijos, proveerlos, porque es nuestra obligación. Los hijos no pidieron venir a este mundo, usted lo trajo, es su obligación. Usted escogió la mujer con la cual va a pasar todos los días de su vida. Ahora tiene que asumir esa responsabilidad hasta el día que Dios lo lleve de este mundo. Segunda responsabilidad, segundo rol del esposo. Bueno, el esposo tiene que hacer el rol o dar amor y protección e interés por el bienestar de sus hijos. Repito, ¿cuál es el rol del esposo? Amor, protección y velar por el bienestar de su familia. ¿Cómo protección? Claro, protegerlo en todo tiempo de cualquier enfermedad, de cualquier persona que vaya a hacerle daño, a alguien que de repente quiera atacar a su esposa. El esposo es el que protege, es el que cuida, es el que lo hace, hermano, con amor, trata con amor a la esposa, trata con amor a los hijos, cuida el bienestar del hogar, que no falte nada, que siempre, hermano, que no haya. A veces los hijos se conectan con la madre y el esposo tiene que llamarlo a los dos y ahí conciliar, porque el esposo es como, hermano, un sacerdote, conciliar. A veces hay peleas entre los hijos, el esposo se pone ahí y los hace que se reconcilien. Para eso ese esposo, es el deber del esposo. El esposo, si no está el esposo, lo puede hacer la esposa, pero es el padre el que tiene que hacer eso, porque es la autoridad. ¿Okay? Cuando los hijos se pelean, tienen que estar ahí, velar por el bienestar. Ese es su deber. Que toda la familia esté con bien, que no haya, porque hay hermanos que se pelean y no se quieren hablar, no se cuentan las cosas. Eso no puede pasar en una familia. El padre está ahí, no para sacar tampoco cara por el hijo preferido, porque los padres no tienen que tener hijos preferidos. Entonces, segundo deber del esposo, mucho amor, protección y bienestar en el hogar. Así como ya hemos lecturado esta lectura en Efesios 5 del 25 al 23, anótelo nada más, Efesios 5 del 25 al 33, anótelo, Efesios 5, versos 25 al 33, ya lo hemos lecturado al inicio de toda esta lectura. De la misma manera que Cristo amó a su iglesia, asimismo el esposo tiene el deber de amar a la esposa, amar a los hijos. La Escritura dice, así como Cristo amó a la iglesia, así el esposo tiene que hacerlo. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? A ver, se sacrificó. ¿Cuántos esposos están dispuestos a sacrificarse por las esposas? No hay. El esposo tiene el deber de entregar la vida. ¿Usted ha visto? Mire, usted ha visto algunos padres, en algunos videos salen, el hijo enferma, el corazón está mal y no hay corazón. ¿Qué hacen algunos padres? Le dicen al doctor que lo quite su corazón y le ponga a su hijo. ¿Usted ha visto? Estos casos han pasado, pasan, y le hablan a su hijo y le dicen, nunca más te voy a ver. Obedece a tu madre, llorando se despide y entrega su corazón. Porque ese es el deber de un padre, cuidarlo, no protegerlo con todo lo que él tenga. Ese es el deber. Así como Cristo entregó su vida por la iglesia, así el padre o el esposo tiene que entregar la vida por su esposa y por sus hijos. Ese es el deber como esposo. Tienes que estar dispuesto a entregar tu vida por tu esposa. A veces no vas a tener tiempo y tienes que sacar tiempo para con tu esposa, que es tu deber como esposo. ¿Estás cansado? Pues es tu deber sacar tiempo de donde no hay, porque para eso te casaste, ¿no? Ese es el deber como esposo. Tercero, honra. Hay que honrar a la esposa, hay que comprender a las esposas, hay que apreciar a las esposas, hay que tener consideración por las esposas. ¿Están notando, verdad? Uno, honrarlas, comprenderlas, apreciarlas, considerarlas, así como manda Colosenses 3:19. ¿Qué
¿Qué dice Colosenses 3:19? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, porque hay maridos que contestan mal a las esposas, ¿no? Los regañan, los gritan, y eso no puede pasar. Eso tenemos que controlarlo, eso tenemos que pedir a Dios que cambie nuestro carácter, ¿no? Y solamente Dios es aquí el que puede tratar. Tú tienes que decirle: Señor, cambia mi carácter. Hay una canción que decía, no sé, Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, como el carácter de Cristo. Porque si no, no podemos valer como esposos, no podemos decir que somos esposos, ¿no? No seamos ásperos con ellas. Amen a mis maridos, ámenla. No que ya lo dejé de amar. ¿Por qué la dejaste de amar? Porque no me quiere cocinar. ¿Por qué la dejaste de amar? Porque no me quiere planchar. No tontería, hermano. El amor no se puede perder por nada, ¿no? Y la esposa tampoco. La esposa ya sabe cuál es su responsabilidad en el hogar. ¿Okay? El esposo, su deber es amar a su esposa, ¿okay? Tratarla con palabras suaves, con palabras siempre, hermano, dulces. Llévenla regalo. ¿Cuántos esposos llevan regalos a sus esposas? El día de enamorado nada más. Después de casado, ni un regalo, ¿no? Le dice: te voy a traer un regalo, le compro un televisor para que mire el partido de él. No, el esposo tiene que ser detallista también, llevarle regalos a la esposa, enamorarla siempre, ¿no? Si no, va a enfriar la relación. Entonces, honrarla, comprenderla, apreciarla, considerarla. Primera de Pedro 3:7 dice lo siguiente. Primera de Pedro 3:7. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente: vosotros maridos, acá tenemos los esposos, los maridos, dice, igualmente vivid con ellas. ¿Con quién ellas? Con las esposas, sabiamente. Por eso que es cabeza, tiene que ser sabio, muy inteligente. ¿Por qué? Porque a las mujeres, hermano, hay que entenderlas. Son diferentes de los varones. Las mujeres son distintas a los varones. Nosotros somos más centrados, más cosas más puntuales. Las mujeres no. Tiene que ser uno muy inteligente, vivir sabiamente con ellas, dándole honor, ¿okay? A la mujer. O sea, darle su lugar, porque es tu esposa. ¿Qué más? Como vaso más frágil, como acoheredera. O sea, que un día contigo van a reinar de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí está. Nunca tus oraciones, marido, varón, serán oídas si tú no estás en paz con tu esposa. A ver, présteme atención, porque hay hombres que lloran y le darán lágrimas delante de Dios, pero lamentablemente su oración jamás lo va a oír Dios. ¿Por qué? Porque no es, según este texto, tú tienes que estar bien con tu esposa. Por eso que la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? No puede dejar que un día pase, que se pase otro día estando molesta con tu esposa. Por eso también dice: manda a vivir sabiamente con ella. Las mujeres tienen su carácter, como varones también. El esposo tiene que tener mucha sabiduría para entenderla, para darle por su hogar. Tampoco dejarse dominar, porque eso no manda la Biblia. El varón es la autoridad, sino que hay que ser sabio, hay que ser prudente, hay que tratarlo como vaso frágil, sabiendo que un día también, al igual que tú vas a gobernar y reinar, como dice la Biblia, ella también lo va a hacer junto a ti, al lado tuyo. ¿Para qué? Para que cada cosa que tú pidas al Padre, Dios, hermano, te pueda oír, tu oración no tenga estorbo. ¿Qué quiere decir estorbo? Si hay una contienda, una pelea con tu esposa, tu oración jamás va a poder subir a la presencia de Dios, porque tu pelea, tu pleito, la raíz de amargura que hay en el corazón, no va a permitir que el Señor pueda escuchar tu petición. Que sea justa, puede ser tu petición justa, pero si tú no estás en paz con tu esposa, tu
oración, difícilmente podrá llegar a la presencia de Dios. Y esto muchos esposos no lo sabían. Por eso los esposos, escuchen bien, hay que ser bien sabios. ¿Y de dónde saco sabiduría? Dice la Biblia, pida a Dios, ¿no? Porque son difíciles de entender las mujeres, hay que pedir sabiduría para poder entenderlas y para poder vivir con ellas conforme Dios manda. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. No sé si los varones ya se lo volvió el sueño, veo que todos están así medio borrachos, que han tomado vino, qué cosa. No, ahora les toca a ustedes, no nos toca a nosotros. Las mujeres están tranquilas, sonriendo, sigan. Pero bueno, sigamos. Ven, ¿qué más? Fidelidad. El esposo tiene que ser fiel a la esposa. Se van a enfrentar muchas tentaciones y eso lo saben todos, tienen que saberlo. Aquí nadie puede tapar eso con un dedo. ¿Sí? Aquí nadie es santito. El diablo va a poner muchas tentaciones y nadie puede decir no, esto es cierto. Los ministros son tentados, todos son tentados, pero el esposo tiene el deber de guardar absoluta fidelidad en la relación matrimonial, con respeto. ¿Para qué? Para que ese matrimonio sea honroso, conforme la Biblia manda. Vamos a ver acerca también de esto en Mateo 5:27. Vamos a leer Mateo 5:27 al 28. A ver, ¿qué dice? Vamos a leer, dar la lectura. David, que lea David. Uno texto para cada varón. Mateo 5:27 al 28. Fuerte. Amén. Aquí está hablando de, hermano, el adulterio en la mente. ¿Por qué no podemos adulterar aquí en la mente? Porque si nosotros le damos cabida al diablo, tarde o temprano se va a cometer físicamente. Por eso que la Biblia nos manda, hermanos, a que no solamente ni pensemos ni dejemos que entre en nuestra mente cualquier acto, hermanos, que no tenga nada que ver con lo que la palabra de Dios manda. No cometerás adulterio, cual basta, dice, con mirar y codiciar, ya adulterarte, y ningún adúltero entrará en el cielo. Ahora, esto es más difícil. Nuestra mente tiene que estar cubierta ¿con qué? Con el yelmo de la salvación y con el escudo de la fe, protegiéndonos de cualquier tentación que el diablo lance. Recuerden que es más fácil que un hombre sea tentado que una mujer. Por eso, recuerden que el hombre fue seducido. Adán cayó por la mujer. Adán no cayó por el diablo, cayó por la mujer. O el diablo hizo caer a Adán. ¿Quién hizo caer a Adán? La mujer. No fue el diablo, fue la mujer. Por eso que la Biblia manda absoluta fidelidad. Que puede llegar al pensamiento, sí, porque el diablo va a alzar, pero conforme llega, dice la Biblia, hay que tomar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que llegue en el nombre, te hago el pensamiento en el nombre que te echó fuera. Tienes que decirlo, porque si no, van a incubar en tu mente. Y una vez que incuben en tu mente, se va a producir el pecado, porque dice, basta con que lo codicies, ya has adulterado. De eso se trata la gracia, que es un poco más compleja y difícil. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Una cita bíblica por acá también. Por aquí quiero buscar una cita bíblica también. Miren, Hebreos 13:4 dice lo siguiente: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Anótelo ahí, esto faltó, ya se me vino. Hebreos 13:4 dice: para que el matrimonio sea honroso,
dejarnos, hermanos, dominar por ni siquiera por los pensamientos, porque tanto fornicarios como adúlteros, Dios nos va a juzgar. Y así sea en la mente, hay que tener mucho cuidado. Por eso tienes que orar antes de dormir, tienes que orar al levantarte, tienes que orar en la mañana, tienes que orar en la tarde, tienes que orar en la noche, porque si no, vamos a ser presa fácil. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 3 al 5? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, no podemos hacer lo que el mundo hace. No podemos tratar a nuestras esposas sexualmente como el mundo las hace. Eso es lo que está diciendo la palabra. Honroso sea el matrimonio. Repito, 1 Tesalonicenses 4, del verso 3 al verso 5. Ahora, todo esto es bastante pesado, bastante complicado. Los varones tenemos el deber de cumplirlo sabiamente. Hay que pedir mucha sabiduría a Dios para poder cumplir todo esto. Solamente el primero, la protección, es bastante. Proveer en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, el esposo tiene el deber de inculcar a sus hijos, porque hay niños, usted sabe que los niños sufren de bullying, ¿sí o no? El esposo tiene que enseñar a los hijos a cómo no dejarse menospreciar por los demás. O sea, el esposo tiene que ser muy inteligente para ser esposo, para ser cabeza del hogar. También tiene que enseñarle a la esposa, que también de repente que por ahí puede tener pecado, tiene que preparar a su esposa. Hablarle con palabras, tú no eres cualquier mujer, tú eres una mujer de Dios, tú eres una hija de Dios. O sea, tiene que alentar a la esposa, tiene que además proveerle todas esas necesidades que necesita, porque necesitamos nosotros seres humanos escuchar que no somos, hermanos, cualquier cosa, que somos gente importante. O sea, que nos levante el ánimo, que nos levante la moral. El esposo tiene ese deber de proveer necesidades espirituales, domésticas y intelectuales. Proveer también, dar amor, dar protección, cuidar el bienestar. ¿Qué más? Dar honra a la esposa. ¿Qué más? Comprender a la esposa, apreciar a la esposa, considerar a la esposa, serle fiel a las esposas, ¿no? ¿Qué más dice la Biblia? Ahí hasta con los pensamientos, dice la Escritura. El hombre, escuche bien, no solamente es cabeza para imponer su autoridad. Muchos hombres usan su autoridad, como la Biblia manda, para imponer su autoridad, para decir que se haga lo que él dice, y no es así, sino que la autoridad que tiene el hombre, o que Dios ha dado al hombre, va a depender de qué? De su amor, de su entrega y de su devoción por su familia. De esa autoridad es la que Dios se agrada, ¿no? La autoridad que el hombre ejerce con amor, con devoción y con entrega por su familia es la autoridad que a Dios realmente le agrada. No la autoridad de mandón, no hazlo porque yo te digo. No, Señor, así no son las cosas. Se hace, digo, ¿sabes qué? Mejor hace esto, por favor. Si le dice por qué, explícale por qué, porque a veces las mujeres son preguntonas. Explíquele por qué, déale las razones para que pueda entender, pero hágalo con amor, con cariño, con aprecio, con devoción, con entrega. Es tu esposa, es tu media naranja, es tu complemento. Recuerda, salió de tus costillas para estar al lado tuyo, no salió de tu cabeza para estar por encima tuyo, ni de tus pies para que tú la pisotees. Salió de tu costado para que junto a ti puedan formar un hogar como Dios manda. A su nombre. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Si usted quiere que Dios, varón, le respalde la autoridad que Dios le ha entregado, pues entonces haga todas estas cosas para que Dios respalde esa autoridad que Dios le ha entregado por su misma palabra. Recuerden una vez más, lo voy a hacer leer Efesios 5:25. Efesios 5:25, por favor. A ver, ¿quién lo encontró? Lectúrelo.
¿Alguien lo encontró? Efesios 5:25, que dice: maridos, amad una vez más a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este texto tiene que tenerlo aquí en el corazón, en la mente. Tengo que amar a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese es mi deber, es mi responsabilidad. Haciendo esto, tendrá su hogar feliz. Mantenga a su esposa feliz y el hogar será feliz. Sea muy inteligente, sea muy sabio, sea muy prudente, para que pueda usted tener un hogar con bendición. ¿Ok? Esa es la segunda parte. Vamos luego a entrar a ver ahora el rol. Hemos visto el rol de la esposa y del esposo. Ahora vamos a ver el rol de los hijos. Pero como los veo con ganas de orar, vamos a pasar ahora sí a orar. Vamos a glorificar al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.